Muy buenos días, te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos, en este tu canal Delivery of Message. En el día de hoy tenemos como tema de regreso al Padre. Estaremos utilizando varios versículos y quiero comenzar con Romanos 3:23, que dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entra una vez Adán peca. Adán pecó, por un hombre entra el pecado al mundo y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entender nuestra condición de pecado es clave al momento de hablar del tema de regresar al Padre. Estamos separados del Padre. En este mundo vinimos simplemente porque estamos separados, fuimos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. La segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, es importante que entendamos que debe haber una reconciliación una vez se acepta el pecado. Una vez, digamos que ofendiste a un familiar, debes aceptar tu pecado, entender tu condición de pecado, estás separado por esa falta, no hay una misma, esa relación no es igual, y para que haya relación nuevamente, tiene que venir una reconciliación. Acepto mi pecado, me disculpo, me perdonan y ahora me reconcilio. Exactamente eso es lo que sucede cuando una persona es convencido por el Espíritu Santo, acepta que ha sido pecador y que necesita a un Salvador, acepta a Jesucristo como Salvador y Cristo es quien nos reconcilia con el Padre. Es bien importante cuando vemos el tema de regreso al Padre, es que estamos anhelando regresar al Padre, pero tiene que haber un proceso. Ya estamos reconciliados si has aceptado a Cristo como Salvador, estás reconciliado con el Padre, pero no hemos llegado al Padre. Es importante que veamos entonces el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ese momento le estaba preguntando Felipe, porque Jesús estaba diciendo que se iría. Y ellos se preguntaban, pero ¿a dónde vas? Luego Jesús le comenta, es que ustedes ya conocen el camino. ¿Y cuál es el camino? Son muchos cuestionamientos que están ocurriendo porque ya ellos entendían que habían sido reconciliados, pero faltaba todavía regresar al Padre. Y para regresar, debes entender que tiene que haber un camino. No hay manera de tú regresar si no conoces el camino. Y ese camino es Jesús. Una vez nos reconciliamos con el Padre, comenzamos un proceso de santificación. El proceso de la salvación es un suceso, ya sucedió una sola vez. Jesucristo te salvó, pagó el precio del pecado por ti, por mí, que hemos aceptado a Jesucristo. Y si no lo has hecho, pues te exhorto a que puedas ver uno de nuestros videos que te puede llevar a reconocer tu condición de pecado, porque todos somos pecadores. Ahora bien, una vez somos salvos, comenzamos con un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación comenzamos el camino de regreso al Padre. Y ese camino es en Jesucristo. Ese camino es en ese que pagó el precio por tu pecado y por mi pecado, que lo pagó por siempre. No hay que pagar más precio. Ahora estamos en una responsabilidad muy grande, porque dice el versículo 19 y habla de que nos dio la palabra de la reconciliación. Ahora nos toca a nosotros
llevar el evangelio a toda criatura. Nos toca hablar a los demás, a los que no han llegado, a los que todavía están en condición de pecado, que no han visto, no han aceptado que necesitan a Jesucristo como Salvador. Exhortación del día. Reflexiona en qué etapa te encuentras. ¿Has sido reconciliado por medio de Jesús? Es importante que tú entiendas si todavía estás en la condición de pecado y estás rehusando que necesitas a un Salvador. Porque de no tener un Salvador, la paga del pecado es muerte. Hay condenación para aquel que no acepte a Jesucristo como Salvador. Para regresar al Padre solo hay un camino y ese camino se llama Jesús. Quiero orar por ti en esta mañana. Te doy gracias, Padre, por la palabra que has depositado en mi corazón, Señor, que puedo compartirla a través de este canal. Te doy gracias, Señor, porque eres tú misericordioso. Eres tú llevando el mensaje, Señor. Te doy gracias porque eres un Dios de salvación. Has decidido perdonarnos y has entregado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados de manera eterna. Te doy gracias porque nos has entregado la vida eterna, nos has reconciliado y vamos de camino al Padre, vamos de camino de regreso al Padre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Te doy las gracias porque te hayas conectado a este tu canal de Liberios Message con el tema de regreso al Padre. Este es tu amigo y hermano en Cristo, Fernando Santos. Que tengas un excelente día y que Dios te continúe bendiciendo.